Bienvenido a tu programa El Encuentro, donde dedicamos un espacio para encontrarnos con la grandeza de un Dios todopoderoso, un Dios de amor y un Dios sobrenatural. En el libro de Juan, en su capítulo 3, en el versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Dios es un Dios de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para iniciar el programa. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, una vez más hoy levantamos nuestras manos delante de ti para dar acción de gracias en este día, porque tu palabra dice, Señor, que tus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy te damos las gracias porque tu favor, tu gracia y tus misericordias han caído como lluvia sobre nuestras vidas. Hoy clamamos para que en este día tú puedas darnos un espíritu de revelación, un espíritu de conocimiento de tu palabra. Que seas tú revelándonos, iluminándonos tu palabra y que tu palabra tenga un efecto en nuestras vidas transformador y que sea una lámpara para nuestros pies, lumbrera para nuestro camino y que lleve nuestros pasos a camino de bien y a camino de rectitud. En el nombre de Jesús, y en él te damos gracias, Señor. Amén y amén. Hoy he titulado el mensaje Un tizón arrebatado del fuego. En el libro de Zacarías nos encontramos con un mensaje de salvación. En los tiempos del profeta Zacarías, el pueblo de Israel estaba cautivo bajo el poder babilónico. La ciudad de Jerusalén estaba casi destruida. En verdad estaba en reconstrucción, pero estaba destruida. El templo estaba deteriorado y las personas estaban en ese tiempo desanimadas, sin esperanzas, y creyeron que Dios se había olvidado de ellos. Y allí el profeta Zacarías contiene la palabra de ánimo, centrada, Señor, en las bendiciones finales que llegan a la vida del pueblo por medio de Dios, a través de su primera y segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Zacarías comenzó declarando a los oyentes que Dios se había enojado en gran manera con sus padres, pero Zacarías inmediatamente dio ánimos a los que escuchaban al asegurarles que si volvían a Dios con humildad y con arrepentimiento, Él se volvería a ellos. Las visiones del profeta Zacarías tenían el propósito de dar fortaleza e inspiración para continuar la edificación del templo de Jerusalén, ¿a fin de qué? A fin de poder adorar a Dios. En el capítulo 1, en el primer capítulo, en su versículo del libro de Zacarías, dice lo siguiente: en el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías. Escuche bien, hijo de Berequías, hijo de Idó, diciendo: se enojó Jehová gran manera contra vuestros padres. Dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Así comienza el libro de Zacarías. Pero miren lo interesante, tenemos en este capítulo 1, tenemos 3 nombres que son altamente significativos. Zacarías quiere decir Dios recuerda. Berequías, el nombre del padre de Zacarías, significa Dios bendice. Y el nombre de su abuelo, Ido, quiere decir el tiempo fijado. El libro de Zacarías en su mensaje trae esperanza para una nación que se siente olvidada, y Zacarías viene a ellos en medio de una depresión del pueblo con un anuncio de esperanza. Ahora bien, estos nombres establecidos en el libro, en el inicio del libro de Zacarías, da una apertura profética a lo que el Señor quería manifestar a su pueblo. Primero, cuando dice Jehová bendice, que significa Zacarías, en la Biblia hay varias palabras que generalmente se traducen como bendición o bendecir. La palabra hebrea que casi siempre se traduce como bendecir es barak, que puede significar alabar. En Génesis 1:22 es la primera aparición cuando Dios bendijo a las criaturas del mar y a las aves diciéndoles: fructificad y multiplicaos en la tierra. Y en el versículo 28 Dios
dijo la misma bendición a Adán y Eva, añadiendo que tenían que ejercer dominio sobre la creación, es decir, mayordomía. Y también le dijo la bendición a Abraham cuando le dijo a Abraham para ir a la tierra prometida. Él prometió bendecirlo, engrandecer su nombre y a través de él bendecería que a todas las familias de la tierra. Hay otra palabra para explicar en hebreo que es bendición y es echer, que también se traduce como felicidad. Bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Eso lo dijo Job. Esta bendición es la que está conectada con el conocimiento de Dios y está obrando como disciplina para guiarnos a un camino correcto. Y allí en ese mismo capítulo 1, en su versículo 1, dice: Jehová recuerda, que era el nombre, lo que significaba el padre de Zacarías, Berequías. Y el diccionario puede definir recordar como traer a la mente o pensar de nuevo o retener en la memoria. Eso es recordar. Viene del latín rememori, que combina re de nuevo y memorari, ten en cuenta. Implica que está en su mente, es decir, Dios recuerda, quiere decir que Dios nos tiene en su mente. O sea, Dios nos tiene en recordatorio. Dios se acordó de innumerables cosas. Hay ocasiones que vemos en la Biblia como Dios nos dice: se acordó de Noé y todos los animales salvajes y del ganado que estaban con él, ¿dónde? En el arca. Y en el momento que se acordó de Noé, dice, y envió un viento que hizo que las aguas de la inundación retrocedieran. En Génesis 30:22 dice que Dios se acordó de quién, de Raquel, la esposa de Jacob, y le permitió concebir su hijo. José era un hombre de Dios que salvó a su pueblo, le dio que una bendición. En Éxodo 2:24 dice: Dios escuchó el gemido de su pueblo Israel, que eran que esclavos en Egipto, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿Y qué trajo eso a la memoria? Eso los liberó a través de Moisés. En el Antiguo Testamento, el texto que se usa en hebreo es sacar, que significa recordar. También significa recordar a alguien y luego actuar en nombre de esa persona. Por eso es que vemos que cuando Dios recordó a Noé, actuó a favor de él. Cuando Dios recordó a Rebeca, o cuando recordó a Raquel, actuó en consecuencia, en bendición sobre ello. Y cuando Dios recordó la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, y recordó esa promesa, actuó que en libertad del pueblo de Egipto. Dios se acordó de nosotros. Dios, hay que pedirle a Dios que tenga memoria de nosotros. Ido, que es el abuelo de Zacarías, significaba el tiempo fijado. Eclesiastés dice en su capítulo 3, en su versículo 1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene que su hora. En el tiempo que el rey David se estaba fortaleciendo, el pueblo comenzó a entender que él era el ungido de Dios para ser rey. Entonces, gente de distantes tribus comenzaron a acercarse y a hacerle reverencia, diciéndole: tú eres nuestro rey. Además, cada una de las tribus enviaron hombres valientes para que formaran el ejército de David. Eso lo dice según en Primera de Crónicas 12:22. Pero es bien interesante porque dice que de las tribus de Zabulón llegaban 50,000 que salían a compañías para la guerra, con toda clase de armas, de guerras, dispuestos a pelear por el rey. De los hijos de Isaacar, dice 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Por qué? Porque consideraban que ellos sabían interpretar los tiempos. No debemos actuar bajo un tiempo cronos, sino bajo el tiempo del kairos de Dios. Los tiempos de Dios son los que nos van a traer bendición. Y qué bueno es poder estar en el tiempo correcto de Dios y hacer las cosas bajo su dirección. En el tiempo nos trae propósito, porque los tiempos de Dios se alinean a nuestros propósitos, como estaba haciendo como el rey David. Ya llegado el tiempo de David de gobernar y el pueblo, algún pueblo estuvo entendido de que él iba a ser el rey. Estuvo entendido en los tiempos e incluso el propio rey David estuvo entendido en su momento de que iba a gobernar. No nos podemos ni adelantar, tampoco nos podemos atrasar.
Y así, el inicio de este libro de Zacarías comienza con un Dios que bendice, con un Dios que nos recuerda, ¿verdad? Un Dios que recuerda nuestro nombre, recuerda lo que nos ha prometido, y un Dios que tiene el tiempo del cumplimiento, tiene un tiempo fijado para todas las cosas. Ahora bien, Zacarías, después de esta primera visión relatada en el capítulo 1, donde Dios le dio un ánimo de decir, se lee con gran celo Jerusalén y al gran Sión, pero él dice, pero ahora los voy a reconstruir. Después de haber entrado en contexto del contenido introductorio del libro de Zacarías, vamos a leer en su capítulo 3, desde su versículo 1 al 10, lo que yo he titulado un tizón arrebatado del fuego. Y aquí observamos lo que estaba sucediendo detrás de la destrucción de lo que venimos hablando. Y mira lo que dice la Biblia. Leemos la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis astrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, y aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día, y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Un tizón arrebatado del fuego. Mire que en su capítulo 3, de su versículo 1 al 3, vemos a un sumo sacerdote que estaba allí con vestiduras viles, y a mano derecha estaba Satanás, quien lo estaba acusando. Mire que en esta experiencia de Josué, vemos a Josué que era que un sumo sacerdote con autoridad y representa el corazón de Jerusalén. Su alma y su condición espiritual, la de Josué, la del sumo sacerdote, por causa del pecado, estaban vestidos con ¿qué? Con vestiduras viles delante de Dios, sin tomar plena conciencia de la real condición de su nación y cómo estaba siendo consumida por el fuego del pecado, teniendo como fin transformarse solo en cenizas y desaparecer de sobre la faz de la tierra, como le había ocurrido a muchas naciones e imperios a través de la historia. Así fue como Dios le mostró su nación al profeta Zacarías, mostrándole a Josué, el sumo sacerdote, y revelándole en ello cómo Satanás no solo trae la tentación y la inclinación al mal a los hombres, sino que una vez caído, Satanás se para delante de Dios para acusarlos y reclamar su paga, es decir, la condenación del hombre, y la paga del pecado es muerte. Así en este tiempo, los ojos de Jehová contemplan la tierra. ¿Para qué? Para juzgar el alma del corazón de los hombres y de los pueblos, no con el propósito de destruirlos y hacerlos de desaparecer de la faz de la tierra, sino en aquel momento, ¿para qué? Para llamar a arrepentimiento, para llamar a cambiarse sus vestiduras, para cambiar su destino profético, para arrebatarlos del juicio, para arrebatarlo, porque ¿cómo se arrebata un tizón del incendio y del fuego? Un tizón no puede salvarse a sí mismo en medio del fuego. Está condenado a transformarse a cenizas.
amada iglesia, amada audiencia, necesita la intervención de alguien para su salvación, de un Salvador, y en este caso de nuestro Señor Jesucristo. Dios envió a su Hijo a favor de los hombres, a favor de las familias, a favor de las naciones de la tierra. ¿Para qué? Para arrebatarlos del juicio y la paga con que conlleva el pecado. Josué, como un sumo sacerdote, su nombre original era Osea. Oseas y Moisés le puso el nombre de Josué, cuyo significado hebreo es Yahvé salva o Yahvé salvación. Y de hecho Yahvé lo elige como instrumento para realizar su plan de conquista en la tierra prometida, Josué. Josué, que el nombre en hebreo significa Yahvé salva, es acusado este sumo sacerdote que está como representante de un pueblo, descrito en esta visión como un sumo sacerdote que prefiguraba el ministerio del Mesías, prefiguraba el misterio de nuestro Señor Jesucristo, que es el único sacerdote, nuestro sumo sacerdote delante del Padre, y que se viste delante de Él, coloca sus vestiduras para tapar nuestras vestiduras viles delante del Dios Todopoderoso. En los juicios siempre hay un abogado defensor que se sitúa a la derecha de su cliente y el acusado para representar su defensa ante el juez y el jurado. Y vemos en este caso, dado que Satanás, el hijo de la luz, el ángel caído, el que se opone a Dios, tuvo la misión aquí bien diferente, presentar acusación tras acusación contra el sacerdote, contra ese sumo sacerdote que era Josué, que se enfrenta a Dios ¿a qué? Para que Josué, que representaba al pueblo, mostrarles las limitaciones y los pecados de cada uno de ellos. En esta visión, Josué está representando al pueblo. Es el pueblo que está vestido con vestiduras viles, su pasado. Es un pasado de rebeldía, es un pasado de idolatría, es un pasado de apostasía. Sus buenas acciones son como trapos de inmundicia, sus vestiduras son viles y Satanás sabe eso. Y está allí para acusar al pueblo de Dios, para acusar a la humanidad. ¿Para qué? Para que sea imposible la redención de ese pueblo. Así trabaja el enemigo de Dios, hace todo lo posible e imposible para hacerte caer a ti y a mí. Y viene disfrazado con vestiduras hermosas, te seduce, te engaña, usa todos los artificios y una vez que logra lo que él quiere, lo primero que hace es acusarte delante de Dios. Asimismo, la palabra Satanás significa adversario, se refiere al enemigo que desea destruirte. Es interesante que cuando Satanás habla con nosotros de Dios, miente, nos hace ver como que Dios no existe o que Dios es un Dios injusto, que porque Dios permite tal cosa, miente acerca de Dios, miente acerca de Dios, de su fidelidad, miente acerca de Dios, acerca de su justicia, miente según Dios, el amor de Dios muestra un Dios que no es amoroso, pero cuando habla con Dios sobre nosotros le dice la verdad. ¿Por qué? Porque nos acusa. Después que nos hace caer, que nos coloca trampa, que nos aleja de Dios, va a Dios, porque está apelando a la justicia de Dios para que nos juzgue de todo el mal y está estableciendo derechos legales, ¿verdad? Para destruirte. Después que te da la llave para que abras puertas para Él entrar, esas mismas puertas son las que Él usa para destruirte. Todos nosotros hemos pecado, eso es verdad. Estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo, dice la palabra, ni uno. Estamos condenados a la muerte por causa de nuestro pecado. Parece un caso sin solución, pero la gracia y el favor de nuestro Señor Jesucristo, la sangre del Cordero en la cruz, nos da acceso a que como tizones seamos arrebatados del fuego. Satanás a su mano derecha, el verbo hebreo para Satanás es acusar. Son las mismas tres conjugaciones en hebreo. Él es un acusador y un mentiroso y es nuestro adversario. Y aparece el ángel de Jehová. ¿Quién es ese ángel de Jehová? Hay 213 veces que aparece Malach, ángel, en el Antiguo Testamento. 58 componen la expresión Malek Yaqué, ángel de Jehová. Y otras 11, Malach Elohim, ángel de Dios. Hay casos en el que el ángel del Señor se identifica como Dios mismo, lo que nos hace pensar que era una
teofanía. ¿Qué es una teofanía? La manifestación de Dios de forma visible y corporal, como que tiene que ser de una persona de la Trinidad. Si no es la primera persona, este ángel tiene que ser el Espíritu Santo o entonces él es el Hijo. Como el Espíritu Santo no asume forma corpórea, puede concluirse que el ángel de Jehová es Jesucristo que se revela corporalmente a la humanidad. La visión de Zacarías muestra el conflicto entre Cristo y Satanás por la salvación del ser humano. De un lado, Satanás acusándolo y queriendo llevar al hombre a la muerte, sacándole en cara todos sus pecados. Y por otro lado, Cristo argumentando que es verdad, que el hombre pecó, pero que si se arrepiente, si confiesa pecado, si hace su mirada a Cristo, si confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día, por medio de esa sangre y por medio de ese sacrificio y por medio de ese manto de justicia de nuestro Señor Jesucristo, tiene la oportunidad de ser salvado de esa muerte del pecado a una vida y vida eterna. Y en el versículo siguiente dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Luego de reprenderlo duramente, el Señor le hace una pregunta retórica. Jehová no está esperando escuchar su respuesta. Jehová le está diciendo que cada uno de nosotros, Él intercede por cada uno de nosotros y Él nos está arrebatando como tizón, se está arrebatando del incendio de la destrucción, del incendio donde estamos. El Señor nos está arrebatando a cada uno de nosotros. Jehová, el Señor, cuando Satanás nos acusa, Cristo intercede, aleluya. Él no espera que nosotros seamos envueltos hasta la destrucción. Él sigue intercediendo y creyendo que Él puede salvar a su pueblo si se arrepiente. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Josué, el sumo sacerdote, tenía una alta posición junto al ángel de Jehová y era protegido en contra del ataque de Satanás. Cuando nosotros confesamos a Jesucristo como único nuestro Señor Salvador, Él nos protege de estos ataques. E incluso si llegamos a estar como tizón quemándonos en un lugar, Él tiene la autoridad para sacarnos y arrebatarnos de allí y darnos vida. Él mismo fue un tizón arrebatado del incendio. Él nos arrebata del incendio. Fíjense qué maravilloso que se puede estar consumiendo, pero no permite que lleguemos a cenizas y que no, se nos da vida en él. ¿Qué es un tizón? Es un pedazo de madera que está quemándose o que ya ardió o que arde lentamente. Piensa en un fuego de un campamento o un pedazo de madera que se esté quemando o carbonizado o humeantes en la ceniza. No tiene mucho valor. Se está consumiendo completamente si no es arrebatado del incendio. Si esa madera no es arrebatada de ese lugar, simplemente queda la destrucción. El tizón podemos verlo desde tres perspectivas en la economía divina. Observe. Primero, no es un tizón sacado del incendio, es una expresión de ¿qué? De salvación. Segundo, no es este un tizón, es decir, esperanza, no es esto que no vale nada, que se puede destruir fácilmente. Y el tercero, la tercera perspectiva es la fe. La fe. Tenemos que tener fe que aunque nos podamos estar quemando, nos podamos estar consumiendo, nos podamos estar destruyendo, podemos tener la fe que Dios nos puede sacar de ese lugar. Miren lo que dice el profeta Amos en su capítulo 4, versículo 11. Dice, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. Y fuiste como tizón escapado del fuego, mas no volviste a mí. Allí podemos hacer una referencia de Lot. Él fue sacado literalmente como un tizón de Sodoma y Gomorra para que no se consumiera. John Wesley decía, solamente tenía 6 años de edad y fui atrapado en una casa en llamas y fui rescatado por un vecino que trepó a los hombros de alguien, masacándolo así de la ventana. Una ilustración de esta fue una bosqueada en Wesley y él guardó el bosquejo hasta que murió y escribió debajo de este Zacarías 3:2, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio?
Mire, le voy a contar un testimonio. En 1983, mi propia vida, cuando yo era una niña, mi casa comenzó a estar en incendio y yo estaba en una habitación encerrada y entraron dos personas y me sacaron de esa habitación. Y puedo decir, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Sabe qué? Yo tenía 9 años en esa oportunidad, tengo que hacerle el testimonio muy corto. Pero una de las cosas que el Señor me enseñó en ese tiempo, cuando ya maduré, con tantas preguntas sin respuesta de lo que sucedió ese día que fue tan rápido, que yo veía que las llamas estaban en las puertas y en toda la habitación. Yo tenía 9 años y el Señor me dijo, 9, el número 9, número de nacimiento. Ese número 9, cuando yo tenía 9 añitos, ahí fue que nació mi don profético. O para decirlo de alguna manera, se activó mi llamado de profeta. Y fui arrebatada como un tizón del incendio literalmente, porque el enemigo no quería que yo viviera para que yo hoy estuviera hablando con usted, delante ahora de usted la palabra de Dios, ni mucho menos quería que yo estuviese profetizando. Entonces, literalmente, el Señor nos rescata tanto de un fuego espiritual, incluso de todas las pruebas naturales que usted y yo podamos vivir. El Señor siempre nos va a arrebatar de esa prueba. Hay pruebas que, aunque no literalmente es un fuego literal, usted puede sentirse que se está quemando, que se lo está consumiendo, que lo está destruyendo. Pero Dios tiene la autoridad para enviar a sus ángeles o para ir directamente a Él y sacarlo de allí, así usted esté humeando, sacarlo de allí y darle vida. Si clamamos a Cristo, Él va a llegar como un Salvador, porque Él es nuestro Salvador. Mire lo que dice el versículo 3 y 4. Y Josué estaba vestido que de vestiduras viles y estaba delante de Jehová. Y habló el ángel, mire qué hermoso, y mandó, de una vez hizo un llamado. Él lo vio vestido de manera incorrecta. Inmediatamente dijo a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y él le dijo, mira que te he quitado tu pecado y te he hecho vestir con ropas de gala. Cuando nosotros caemos en la salvación de Cristo, Él de una vez nos justifica por medio de la fe y Dios arranca del ser humano todos nuestros trapos de inmundicia y nos coloca su ropa de gala. La piel del cordero, la vestidura de boda, el manto de justicia cae automáticamente sobre el hombre. Y Él nos va justificando por medio de la fe, aunque después el proceso de santificación es continuo, día a día, automáticamente usted les ha arrancado esas vestiduras viles y se le es visto con las vestiduras de Cristo, porque Él nos justifica delante del Padre. Cuando el Padre nos ve con ropa de gala, nos ve con la ropa del Cordero, nos ve con ropa resplandeciente, nos cambia esas vestiduras inmediatamente. Mire cómo dice el versículo, y mandó. No fue que a los 3 días, a los 4 días, a los 5 años, no. Cuando usted cree en Cristo, automáticamente esa justificación de la fe cae, porque automáticamente le va a decir, quítale esas vestiduras viles y colócale las vestiduras de gala, porque real sacerdocio, linaje escogido, es Él para mí. Y mostrar el camino de la salvación, lo primero que Dios hace en la vida del pecador es que dar vida. Dar vida, Dios nos da vida, eso es lo que está registrado en la palabra. Dios no tiene otra forma, Dios es el que te justifica y Dios es el que te santifica. Dios es el que te saca de una vida inmunda y te coloca una vestidura resplandeciente y santificada. Dios te coloca vestiduras reales. La santificación comienza a involucrar un crecimiento espiritual y una madurez que es de día a día, pero automáticamente la gracia, el favor, la presencia del Dios Todopoderoso estará contigo. Después dice, pon mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie, porque él nos levanta. Estaba en autoridad. Hemos mencionado estas vestiduras porque incluía una mitra o un turbante. En la parte frontal había una placa de oro que tenía grabada en hebreo, santos para el Señor. Esa mitra automáticamente se te ve colocada y en hebreo la palabra es santo para el Señor, sellado para Cristo. Nos ha hecho, ¿qué? Un santo para el Señor. Y dice el versículo 6 y 7, y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos
y guardares mis ordenanzas. También tú gobernarás mi casa y también guardarás mis atrios entre estos, y aquí te daré lugar. Dios da gobierno. Dios da gobierno. Nos pide simplemente que sigamos sus preceptos, sus mandamientos, que Él es como lámpara para nuestros pies, lumbrera para nuestro camino. Muestra el camino que debemos recorrer. Son caminos limpios en Él. Y eso da que cuando obedecemos a Dios, la obediencia trae gobierno. Para gobernar tu casa, para gobernar su casa, para liderizar, y trae autoridad. Y le dio autoridad. Y mire lo que dice el versículo 8. Escucha pues a Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Trae a Cristo. Los amigos de Josué no eran otros que los sacerdotes que lo acompañaban en el templo. Y al referirse a ellos como varones simbólicos, aludía a la futura llegada del Mesías, el Salvador. Apareció nuevamente la figura del renuevo. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago que retoñará de sus raíces, y ese será el renuevo. El Mesías es llamado una caña y un vástago, y reposará sobre el que el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento, el espíritu de temor estarán sobre él. Y eso, en el momento que Él te coloca sus vestiduras, es el crecimiento de santificación que viene sobre tu vida. Te llenará de sabiduría, te llenará de consejo, te llenará de poder, te llenará de conocimiento, te llenará de inteligencia y te llenará del temor al Dios Todopoderoso, y andarás sobre sus caminos. Aunque seamos débiles y pequeños como un tizón, el Señor nos sacará y nos salvará. Porque aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, y aquí os grabaré como escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, que es Cristo. Es Cristo, Cristo sobre como cabeza de tu casa, Cristo como cabeza de la iglesia, Cristo, todo sobrelleva a Cristo, porque Cristo es nuestro Salvador, nuestro único y suficiente Salvador. Es aquel que es el único mediador entre Dios y los hombres. Es nuestro amigo fiel, aquel que nunca falla. Es nuestro refugio, es el león de Judá, es el cordero inmaculado sin mancha, es el Hijo de Dios. Es el león de Judá, pero también es cordero. Ese es Jesús. Es nuestro sumo sacerdote, aquel que tiene la autoridad para guardarnos sin mancha y sin caída. Y que dice el 10, y en aquel día dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Mientras esta promesa representa las bendiciones mesiánicas, la paz, la seguridad, el gozo, la salvación, que por medio de Jesús trae vida eterna. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, hoy, Señor, coloco esta palabra en tus manos. Hoy coloco cada vida que escuche esta palabra. Hoy creo que, como hemos visto en la introducción del libro de Zacarías, que tú eres un Dios que bendice, que tú eres un Dios que nos recuerda, que tú eres un Dios que tiene un tiempo fijado para todas las cosas. Creemos, Señor, que tú tienes memoria de cada uno de nosotros y que somos, aunque somos un tizón, somos arrebatados del incendio. Creemos en esta hora, Señor, que tú estás intercediendo por cada uno de nosotros para que sea no acusado, sino que tú intercedas para darnos una segunda oportunidad. Hoy creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Hoy confesamos y nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestras fallas, de lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Hoy te pedimos que por medio de Cristo seamos justificados y que seamos levantados, que nos cambies esta vestidura inmunda que podamos tener, que cambies nuestro pecado y que nos des, de esta muerte nos des vida, Señor, que nos des una segunda oportunidad, que escribas nuestro nombre en el libro de la vida. Hoy lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy te pedimos, Señor, también que una vez más, Señor, nos des la esperanza de una vida diferente,
que derrames sobre nosotros la sabiduría para seguir adelante, que permitas, Dios del cielo, Dios del Todopoderoso, nos des esperanza en este tiempo, donde podamos sentir depresión, donde podamos sentir ansiedad, tú la cambies, Señor, por esa paz y por ese renuevo, con esas raíces sean totalmente retoñadas y que podamos ser árboles plantados junto a corrientes de agua que dará su fruto a su tiempo. Hoy nos tomamos de tu mano derecha, de tu mano de justicia, de tu mano de favor. Hoy creemos que tú eres nuestro buen pastor y que nunca nada nos faltará. Alzaremos nuestros ojos a los montes. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará nuestro pie al resbaladero ni se adormecerá el que nos guarda. Tú guardarás nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. ¿A quién tenemos en los cielos sino a ti, Señor? Y fuera de ti nada queremos en la tierra. Hoy, Padre, una vez más, abrázanos, tócanos, límpianos, renuévanos, Señor, y danos una segunda oportunidad. Y aunque estábamos enamorándonos, no permitas que lleguemos a ser ceniza, sino arrebátanos del fuego de la prueba, arrebátanos del fuego, aquel fuego, Señor, de la gloria, donde nos han lanzado, arrebátanos de las acusaciones, arrebátanos de las calumnias, arrebátanos, Señor, de los huecos que fueron creados para nosotros, las trampas, Señor, arrebátanos, Padre. Permítenos, Señor, comenzar una vida nueva. Tú eres el Dios de luz que disipa toda tiniebla y en cada cueva, Señor, aparece que tu lámpara, Señor, y se lumbrera para nuestro camino, lámpara para nuestros pies, guía nuestros pasos a camino de bien y a camino de rectitud, y que una vez más podamos ver al Rey de Gloria glorificarse en cada una de nuestras vidas y cambiar nuestra historia. En el nombre de Jesús. Y en él te damos gracias, Señor. Amén y amén.